Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DW Noticias. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Comenzamos. Aumentan las voces de alerta ante la decisión del Parlamento israelí de prohibir las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Israel. Este país ha acusado a algunos empleados de la UNRWA de participar en el ataque del 7 de octubre del 2023. A una semana de la jornada electoral en Estados Unidos, Kamala Harris se dispone a dar su último discurso de campaña desde el mismo lugar en que Donald Trump dio su mitin el 6 de enero del 2021, antes del asalto al Capitolio. Alemania llama a consultas a su embajador en Irán tras la ejecución de un disidente germano iraní de 69 años acusado de terrorismo. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo que el hombre fue secuestrado en Dubái y trasladado a la fuerza a Irán. Comenzamos, bienvenidos. La ONU asegura que el veto a su agencia para los refugiados palestinos, la UNRWA, en Israel y los territorios ocupados tendrá un impacto devastador en la población de Palestina. El lunes, la Knesset aprobó 2 leyes que entrarán en vigor dentro de 3 meses para prohibir la actividad de la UNRWA en Israel, así como limitar sus operaciones en Cisjordania y Gaza. Otras agencias como UNICEF afirman que sin la UNRWA no podrían distribuir suministros vitales a los niños de Gaza. Estados Unidos y Alemania han criticado también la decisión. La UNRWA es vital para los palestinos que viven en Gaza. Esta agencia de las Naciones Unidas provee asistencia, educación y servicios sanitarios a casi toda la población. La noticia de que Israel votó prohibir la agencia en el país y en los territorios ocupados ha disparado las alarmas. Sin la cooperación israelí, las agencias de asistencia internacional temen que las cadenas de suministro para Gaza, ya frágiles a causa de la guerra, colapsen. Los gazatíes dependen de la UNRWA para sobrevivir. La decisión de prohibir la UNRWA es un grave error. Destruirá a los palestinos porque nuestras vidas han venido dependiendo de ella desde 1948. Las generaciones pasadas y futuras dependen de ella. Es muy difícil. Mientras haya un problema de refugiados, la ONU tiene que quedarse. Si se soluciona el tema de los refugiados, podremos seguir sin ella. Pero ahora la ONU es nuestro apoyo oficial. Entre tanto, arrecian las críticas internacionales. En la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, principal aliado de Israel, expresó su apoyo a la agencia. Sabemos que en este momento no hay alternativa a la UNRWA a la hora de entregar alimentos u otros medios de asistencia vital a Gaza. Por eso nos preocupa la implementación de esta ley. Palabras parecidas en Europa. Consideramos que en estos momentos no hay alternativa a la UNRWA, que provee servicios esenciales a millones de personas en Gaza, pero no solo allí, también en Cisjordania, en Jerusalén Este y en la región. Israel insiste en que la prohibición es necesaria, acusa a algunos miembros de la UNRWA de estar envueltos en los ataques del 7 de octubre y de vínculos con Hamas y otros grupos armados. La ONU investigó las acusaciones y despidió a 9 trabajadores que podrían haber estado involucrados en los ataques. La ley aprobada ahora en Israel entraría en vigor a principios del año próximo. Escuchábamos ya las reacciones desde Bruselas. Hasta allá nos vamos con María García Sornosa para más detalles. María, la UE dice que la legislación contradice claramente el derecho internacional. ¿Es eso así? Cuéntanos. Sí, muy contundente se ha mostrado Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, que ha calificado este movimiento como un paso contrario al derecho internacional y al principio fundamental de humanidad. La Comisión Europea asegura que es un graso error porque va a hacer virtualmente imposible que esta agencia continúe operando en los territorios. Además, en un comunicado paralelo, España, Irlanda y Noruega, los países que precisamente reconocieron recientemente al Estado de Palestina, advierten de que va a marcar un paso sin precedentes en el orden multilateral. El que más contundente se ha mostrado es el primer ministro irlandés, que ha calificado esta nueva legislación como desastrosa y como una vergüenza. Silvia.
María, ¿qué puede hacer la Unión Europea en esta situación? ¿Hay alternativas para hacer llegar la ayuda y la educación a las personas que la necesitan sin la cooperación de Israel? Sí, Silvia, pues lo va a tener muy complicado. Por lo pronto, en el corto plazo, la Unión Europea va a basar todos sus esfuerzos en la vía diplomática, es decir, intentar disuadir a Israel y convencerle para que dé un paso atrás, pero hay muy poco optimismo en que esto vaya a dar sus frutos porque Israel ha desoído a los europeos en todas las peticiones que ha hecho a lo largo de este conflicto, empezando también por el alto al fuego. Más a largo plazo, la Unión Europea parece abocada a buscar otras opciones como ayudas a través de los países fronterizos, los países vecinos o a través de otras agencias, pero el impacto va a ser muy difícil de amortiguar porque aquí la Unión Europea y también las organizaciones internacionales, la propia ONU, ha reconocido en muchas ocasiones que el trabajo y la experiencia de UNRWA en esa región es irreemplazable. Todo coincide además, Silvia, con un cambio de paso, de orden en la Comisión Europea porque dentro de un mes Josep Borrell, que se ha mostrado muy crítico con Israel, va a dar paso a la diplomacia europea a Kaja Kallas y en su lista de prioridades previas la Estonia ya ha marcado en 17 ocasiones a Ucrania. No se ha referido en ninguna gaza y parece que las prioridades de la Unión Europea para los 5 años van a cambiar y Oriente Próximo va a bajar en este listado de prioridades. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el ataque israelí que mató al menos a 93 palestinos en el norte de Gaza, según la oficina del gobierno local gestionada por el movimiento islamista radical Hamas. Según la misma fuente, los misiles golpearon un edificio residencial en la ciudad de Beit Laya. Entre las víctimas habría mujeres y niños y algunos seguirían atrapados bajo los escombros. De acuerdo con las autoridades gazatíes, el edificio albergaba a más de un centenar de palestinos desplazados. Las fuerzas israelíes han atacado a menudo refugios para desplazados, argumentando que son posiciones de Hamas. El ejército israelí confirmó hoy la muerte de 4 soldados en los combates en el norte del enclave. Y Hezbollah tiene nuevo líder. El Consejo de la Shura, el máximo órgano gobernante del partido milicia chiita libanés, ha anunciado el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo secretario general. Qassem sustituye así a Hassan Nasrallah, asesinado el pasado 27 de septiembre por un bombardeo israelí en Beirut. Qassem, de 71 años, había sido hasta ahora el número 2 del partido milicia islamista, que cuenta con el apoyo militar y político de Irán y es considerado organización terrorista por Estados Unidos, Alemania y varios estados árabes sunitas. Desde la muerte de Nasrallah, Qassem ha ofrecido los 3 discursos televisados de Hezbollah. El nombramiento llega después de que el grupo libanés confirmara la semana pasada la muerte de Hashem Safi al-Din, también por un ataque israelí. Safi al-Din era el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y uno de los principales candidatos a suceder al clérigo Hassan Nasrallah. Y vamos ahora a Beirut. Joan Cabasés con más detalles para nosotros. Joan, hemos visto que la dialéctica de Qassem frente a Israel es agresiva, por lo menos eso es lo que se veía en el mes de septiembre. ¿Puede ser interpretado su nombramiento como un desafío ante el ejército israelí? Hola, ¿qué tal? Sí, pues vemos como Naim Qassem ha tratado de buscar en sus discursos un equilibrio entre la beligerancia y las expectativas de un alto el fuego. Por un lado, Naim Qassem se ha mostrado muy beligerante y muy desafiante con Israel en un momento de graves ataques contra Hezbollah y contra Líbano. En ese sentido, Qassem ha llegado a declarar abiertamente en sus discursos que es necesario para Hezbollah crear una crisis de desplazamiento civil en el interior de Israel como una herramienta de guerra, pero Qassem también ha mencionado abiertamente en sus discursos la voluntad de Hezbollah, según Qassem, de buscar un alto el fuego, de negociar con Israel y de poner fin a este conflicto. Eso sí, dice Qassem que las negociaciones con Israel se tienen que dar una vez las armas callen y cesen estos ataques a cada lado de la frontera. Veremos, por lo tanto, qué margen de maniobra tiene el nuevo líder de Hezbollah y cuál de estas dos versiones termina siendo la predominante. Bueno, lo cierto es, Joan, que en las últimas semanas Qassem se convirtió en uno de los rostros más visibles de Hezbollah. ¿Qué fuerza tiene realmente en el grupo? ¿Quién es el nuevo líder de la milicia chiita?
Sí, Qasem, ya lo indicabais, ha sido el número 2 de Hezbollah durante décadas, de hecho durante 33 años, y ha sido siempre el número 2 de Hassan Nasrallah. Entonces, en ese sentido, se percibe el nombramiento de Naim Qasem como un movimiento continuista por parte de Hezbollah y que lanza también un mensaje a los oponentes de la milicia a nivel doméstico en Líbano, pero también a nivel internacional, incluyendo, por supuesto, a Israel. Qasem es el dirigente político más experimentado, más visible, más reconocible que le queda a Hezbollah después de unas semanas en las que buena parte de su cúpula militar ha sido eliminada. De hecho, el perfil de Qasem, el bagaje de Qasem, es más político que no militar. Y por eso hay expertos en la región que consideran el nombramiento de Qasem por parte de Hezbollah y de Irán como una preparación para estas negociaciones con Israel, para estas futuras negociaciones por un alto el fuego. Hay que decir que Hezbollah está buscando en Qasem un perfil que sea un interlocutor experimentado para poder tener un buen papel en estas negociaciones. Hay que decir ahora mismo, y termino con esto, que se desconoce actualmente su paradero, puesto que Israel ha asegurado que va a intentar eliminarlo. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Otros temas. Este martes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presenta su argumento final para ser presidenta de Estados Unidos en el mismo lugar en donde su rival Donald Trump incitó a la insurrección del Capitolio en enero del 2021. Se espera que Harris recuerde a los votantes el vínculo de Trump con la violencia y asegurarles además que ella es la candidata que mejoraría sus vidas. El mitin más reciente de Trump en Nueva York estuvo marcado por insultos racistas, pero hablando hoy desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump se refirió a ese mitin como un festival de amor. A solo una semana de las elecciones, algunas encuestas muestran un estrecho margen entre Trump y Harris. Y vamos ahora directamente a Washington. Ampliamos con nuestro corresponsal Benjamín Álvarez. ¿Qué tal, Benjamín? Bueno, está justo allí en el lugar donde Kamala Harris va a pronunciar su discurso final de campaña, el mismo punto donde Trump habló a sus simpatizantes el 6 de enero del 2021 antes del asalto al Capitolio. ¿Cómo se vive el ambiente allí? Cuéntanos. Gran expectación, Silva, y largas filas también para llegar a la elipse, que es el lugar que ven a mis espaldas, que se encuentra a un costado de la Casa Blanca y, como mencionabas, un lugar muy simbólico. Es algo que también que la campaña de Kamala Harris ha vuelto a repetir, el lugar en el que Donald Trump ese 6 de enero de 2021 llamó a sus seguidores a marchar y a manifestarse en el Capitolio. Y eso es no solo un lugar muy simbólico para dar este mitin, para dar juntarse también con la ciudadanía aquí en Washington, pero es importante recalcar que no va a ser el último mitin de campaña. Ella en los próximos días va a seguir viajando por Estados Unidos, va a visitar los swing states, los estados bisagra, va a estar en Arizona, va a estar en Nevada, y las campañas no solo de Kamala Harris, sino de que Donald Trump se esperan que finalicen recién el lunes en la tarde, antes del día de las elecciones, el próximo martes. Entiendo. Bueno, el equipo de campaña de Kamala Harris asegura que va a dar hoy uno de los más importantes discursos del cierre de la campaña. ¿Qué podemos esperar y cuáles serán esos temas más importantes que tratará? Así es, lo que se escucha de la campaña y lo que siempre se ha escuchado también de la vicepresidenta es afirmar una y otra vez que Donald Trump es un peligro para la democracia de este país, y por ende es también muy simbólico y significativo que este mitin en Washington se realice justamente en ese lugar. Se espera de que vuelva a conectar siempre con lo que sucedió ese 6 de enero, y también llamando a sus seguidores a seguir movilizándose, porque hay nuevas encuestas que también están mostrando que la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump ya no es tan grande que hace algunas semanas aún. Es una situación muy dinámica. Mencionadas también las repercusiones de los comentarios racistas en la rally de Donald Trump en Madison Square Garden de Nueva York, también las repercusiones, qué fue lo que sucedió después con varios cantantes conocidos. Entonces, posible que también Kamala Harris se refiera a ese comentario en el mitin de Trump, que llevó también a varias de las grandes estrellas y varios cantantes, a Bad Bunny, pero también a Don Omar, a Residente, a Jennifer López, Ricky Martin, también a pronunciarse a favor de la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris.
Benjamín, háblanos más de esas encuestas. Tú hablas de diferencias que no son tan grandes entre Kamala Harris y Donald Trump. La ventaja de Harris se ha reducido en los últimos días frente a Trump. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Hablamos con seguidores que intentaron acercarse hacia el mitin. No sabemos si van a lograr finalmente entrar al área después de pasar por los checks de seguridad del servicio secreto. Lo que ellos dicen y lo que muchos ven también, o muchos temen del lado demócrata, es que esta euforia inicial, una vez que Kamala Harris asumió la candidatura a la presidencia cuando se bajó el presidente Joe Biden, que no logró su campaña y tampoco logró la candidata mantener este momento y también posicionarse cuáles son sus posturas y cuáles son sus ideas. Decir que el argumento que usa de que ella no es Trump y demostrarse al candidato y no decir qué es lo que ella puede ofrecer y cuáles son los temas que le importan y que le interesan a los estadounidenses, que son temas donde el candidato republicano Donald Trump tiene una posición favorable, hablando de economía, hablando de inflación, hablando también de migración, un tema al que los republicanos acusan a Kamala Harris de no haber sido eficiente en las políticas del gobierno actual, y también la dificultad que tiene ella de distanciarse de las políticas de Joe Biden. Está en una posición bastante difícil también, porque ella tiene que presentar nuevas políticas, pero tampoco puede distanciarse mucho de Joe Biden, que sigue siendo su jefe actual. Y ahí también muchos dicen que podría haber tenido una mejor pregunta, una mejor respuesta cuando le preguntan a ella qué es lo que haría distinto a Joe Biden, que es una pregunta a la que Kamala Harris no ha logrado de alguna forma convencer también a su electorado, que ofrece una nueva política y no con una continuación de la presidencia de Joe Biden. Muchísimas gracias, Benjamín Álvarez, desde Washington. Y seguimos hablando de Estados Unidos, pero en la economía. Gracias, Silvia. Sí, seguimos en Estados Unidos ahora con un tema bastante polémico, y es que este martes consumidores de McDonald's presentaron una demanda colectiva contra la cadena ante un tribunal de Chicago tras el brote de la bacteria E. coli en las cebollas que la empresa usa para sus hamburguesas. Recordemos que dicho brote mató a una persona. El número de infectados con complicaciones asciende a 75 y 13 estados reportaron casos. La cebolla era usada en las hamburguesas de un cuarto de libra, que fue retirada del mercado durante 7 días. A partir de esta semana, McDonald's volvió a ofrecerla, pero sin cebolla. Los demandantes dicen que no habrían comprado estas hamburguesas si la empresa hubiera revelado el riesgo de contaminación. Y nos vamos a la región. En Buenos Aires comenzó este martes una huelga de 36 horas convocada por el mayor gremio de asalariados públicos del país, AT, en protesta por los bajos salarios, despidos y recortes adelantados por el gobierno de Javier Milei. Se espera que a la huelga se sumen los trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y del metro de Buenos Aires y conductores de autobuses entre este miércoles y jueves. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la llegada de Milei se han eliminado unos 28.500 empleos públicos, un 10% de la plantilla estatal. A otros 10.000 se les ha ofrecido la jubilación adelantada. El gobierno espera eliminar otros 100.000 puestos de trabajo con los planes de privatización de empresas públicas. Bajo el lema Paz con la naturaleza se celebra la conferencia de las partes sobre diversidad biológica en la ciudad colombiana de Cali. Uno de los temas más urgentes es garantizar los recursos que permiten proteger la biodiversidad. Hasta el momento, los países se han comprometido a aportar unos 400 millones de dólares al fondo destinado a implementar lo acordado hace 2 años. Pero el pacto establece que los países deben movilizar al menos 200.000 millones de dólares al año para proteger la biodiversidad de aquí a 2030. La COP16 reúne a jefes de Estado de Colombia y de otros 3 estados en la región, además de 115 ministros y 44 viceministros. El gran ausente es el presidente de Brasil, el mandatario del país más biodiverso del mundo. Uno de los asistentes este martes fue el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Escuchemos su visión sobre el impacto de la pérdida de biodiversidad. No se equivoquen. Así es como se ve una crisis existencial. Ningún país, rico o pobre, es inmune a la devastación provocada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la contaminación.
Otro tema, el gobierno mexicano expresa su preocupación por la propuesta de la administración Biden de prohibir la inversión de capital estadounidense en empresas tecnológicas chinas. Con esta medida, Estados Unidos busca prohibir el uso de software y hardware chinos en vehículos en carreteras estadounidenses por representar una amenaza a la seguridad nacional, incluso si los autos se embalan en México. La Secretaría de Economía de México reaccionó al anuncio advirtiendo en un documento al Departamento de Comercio estadounidense del impacto que esto tendría en la industria automotriz mexicana. Según el texto, la medida supondría interrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los costes de producción y una reducción del empleo. Asimismo, México señaló que la propuesta violaría las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como vemos, el muro que Estados Unidos levanta en el comercio con China pasa por México. Lo comentamos con nuestra analista. Ana, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Estados Unidos esgrime en razones de seguridad nacional para prohibir software y hardware que permita la conectividad con una nación como China, porque quiere evitar sabotajes remotos, robos y usos de datos o facilidades para actos de ciberpiratería que afecten a ciudadanos estadounidenses. Esta es la posición oficial. En Estados Unidos, además, se teme que México se convierta en la puerta trasera para que sirva de entrada para autos eléctricos chinos en el país que estén ensamblados en México, dando cumplimiento a los tratados de libre comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Eso les daría entrada a Estados Unidos sin pagar las tarifas del 100% que ahora se les exige. El Gobierno de México ha presentado queja en el periodo abierto para ello por un gran impacto en la industria automotriz del país, pero sobre todo en las inversiones extranjeras en el futuro. Y no son los únicos que están protestando. En Estados Unidos, la Alianza para la Innovación Automotriz, que engloba a los fabricantes de marcas tanto locales como extranjeras, también han pedido un mayor tiempo para poder dar cumplimiento a esta regulación que afectará a los coches que estén en el mercado a partir de enero de 2029. Y Ana, el muro también crece por otro lado. La administración Biden ya tiene fecha para restricciones de inversiones estadounidenses en alta tecnología en China. ¿Cuáles son los detalles? Así es, la administración de Joe Biden, que ya impuso restricciones a la exportación de semiconductores clave para el desarrollo de la industria de la tecnología en China, ha presentado una regulación que entra en vigor el 2 de enero del año 2025 para limitar ciertas inversiones estadounidenses en sectores de alta tecnología en este país asiático. Son unas inversiones que serán revisadas por una nueva oficina de transacciones globales que se abrirá en el Departamento del Tesoro. La regulación, que se preanunció en junio, establece limitaciones en inversiones en inteligencia artificial, computación cuántica y semiconductores. Las inversiones que no estén prohibidas deben, no obstante, notificarse a la administración también con anticipación. El objetivo es que no se use ni el capital estadounidense ni el conocimiento de este país para ayudar a la industria militar china. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por este análisis. Gracias, Ben. Hasta aquí las noticias económicas, pero seguimos con un tema muy controvertido aquí en Alemania. Silvia. Así es, Belén. Seguimos acá porque la ejecución este lunes en Teherán de un ciudadano con doble nacionalidad alemana e iraní ha provocado la condena de este país, cuyo gobierno anunció graves consecuencias. Hamshid Sharmat, quien residía en Estados Unidos, fue arrestado en circunstancias poco claras en Dubái y condenado por cargos de terrorismo el año pasado. Tanto Alemania como grupos internacionales de derechos humanos denunciaron el juicio como una farsa. La familia exige pruebas de su muerte, la devolución del cuerpo y un severo castigo para el régimen islámico. El gobierno alemán ha llamado a consultas a su embajador en Teherán. Ejecutado por el régimen iraní por delitos que su familia asegura que no cometió. Hamshid Sharmat fue secuestrado en 2020 en Dubái y llevado a la fuerza a Teherán. Las autoridades iraníes acusaron al ciudadano germano-iraní con residencia en Estados Unidos de liderar un grupo terrorista que supuestamente planificó 23 atentados en Irán. Sharmat era abiertamente crítico con la República Islámica. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, condenó enérgicamente la ejecución, que calificó de asesinato. El asesinato muestra una vez más qué tipo de régimen inhumano gobierna en Teherán. Un régimen que aplica la pena de muerte a sus jóvenes, a su propia población y a ciudadanos extranjeros.
Asimismo, añadió que la ejecución de un ciudadano alemán tendrá consecuencias graves para Teherán y transmitió su pésame a la familia. La hija de Sarmat ha rechazado estas condolencias. Qasem Sarmat publicó en redes sociales un desafiante vídeo en apoyo a su padre y lanzó acusaciones contra el gobierno alemán. No queremos declaraciones ni condolencias que no incluyan el regreso inmediato de mi padre, vivo o muerto, y un castigo severo a los asesinos del régimen islámico. Tras llamar a consultas a su embajador en Teherán y citar al jefe de la misión iraní en Alemania, crece la expectativa de qué hará Berlín a continuación. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. La Comisión Electoral de Georgia aseguró que efectuará un reconteo parcial de los votos luego de los polémicos comicios parlamentarios del pasado sábado. El anuncio se da tras días de protestas a las afueras del Parlamento. El partido oficialista Sueño Georgiano fue declarado ganador, pero la presidenta y la oposición no reconocen el resultado de las elecciones. Rusia comenzó otro ejercicio militar con su arsenal nuclear estratégico. El Kremlin aseguró que las maniobras incluyeron un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental. Desde la ofensiva militar rusa contra Ucrania en el 2022, Putin ha reiterado que Moscú podría recurrir al uso de armas nucleares. Al menos un muerto y cerca de una decena de desaparecidos dejó el derrumbe de un edificio en la ciudad turística de Villa Gesell, ubicada a 350 kilómetros al sur de Buenos Aires. El hotel Dubrovnik, de 10 pisos, se desplomó sobre la 1 de la madrugada, hora local. Unos 300 rescatistas equipados con perros entrenados, drones y sondas con cámaras y micrófonos trabajan en el lugar. Y aquí en Berlín, Toni, la hembra de hipopótamo pigmeo que cautivó a los residentes de la capital alemana y a los turistas cuando nació este verano en uno de los zoológicos de este país, está creciendo a pasos agigantados. Ya no es un bebé y ya se ha zambullido por primera vez en la piscina del zoológico. La pequeña parece haber disfrutado su aventura acompañada en todo momento de su madre, Debbie. Los hipopótamos pigmeos son nativos de las zonas selváticas y pantanos de África Occidental y son una especie en peligro de extinción. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.